¿Qué vimos en la jornada del domingo 17 de abril en la Cámara de Diputados? Hay opiniones encontradas, hay gente que cree que vimos el triunfo absoluto de la ciudadanía, hay gente que cree que vimos el final del gobierno de López, y en realidad no sucedió eso. ¿Qué fue lo que vimos? Lo que vimos el domingo 17 de abril en la Cámara de Diputados fue una ventana de oportunidad. Esa ventana la abrimos usted y yo, y tenemos que mantenerla bien abierta. La jornada legislativa del domingo 17 de abril fue una interacción entre votantes y votados. Eso es lo primero que debemos de destacar ahí. Hubo una interacción más o menos fluida y, ojo, horizontal entre quienes hacen las leyes y las personas a las que dicen representar. No es un hecho aislado, forma parte de un proceso más amplio. Ese proceso empezó formalmente con el tema del amparo de la señora Alejandra Cuevas. Usted recordará, hace algunas semanas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llevó a cabo la discusión sobre el caso de esas señoras y el ataque inclemente que sobre de ellas enderezó el fiscal Alejandro Gertz. Las redes sociales estuvieron muy atentas. Fue un proceso largo que se coronó con la libertad de la señora Cuevas. Después vino otro proceso, vino otro hecho. Usted recordará el ejercicio pitero de la encuesta de la revocación de mandato. Ahí la sociedad también interactuó, también hizo muy bien ciertas cosas y logró un resultado favorable para ella. Se exhibió al régimen y a su abanderado Andrés López como un fenómeno ya desgastado. Fue así como llegamos a la votación de la reforma eléctrica el domingo pasado. Lo que vimos ahí fue una mezcla de circunstancias que arrojaron un resultado feliz para usted y para mí. Hicimos bien varias cosas, pero no es un triunfo final. Lejos de eso, esto apenas comienza. Lo que vimos ese domingo fue cómo claramente se dibujó ya una ventana de oportunidad de influir en la vida política del país desde el ambiente cívico. Tenemos que mantener abierta esa ventana. Eso nos toca hacer a usted y a mí desde hoy y hasta el final de 2024. Al menos. El resultado negativo para el régimen en la votación de la reforma eléctrica vale más para usted y para mí como un suceso político, como un suceso cívico, más que legal. La industria eléctrica en México sigue bajo ataque. Afortunadamente su destrucción no tendrá el amparo constitucional. Pero la mayor relevancia de la votación y de la derrota que representó para el régimen es política y es cívica. Y usted y yo nos debemos de felicitar por ello. ¿Qué hicimos? Igual que en el caso de la revocación de mandato y también, igual que en el caso de las señoras Cuevas, la sociedad civil en México fue capaz de construir un discurso propio y original, concreto, sostenido en suficiente tiempo y dirigido hacia la autoridad que podía resolver. Eso fue lo que hicimos. ¿Cuál fue el resultado? Que el régimen no tuvo margen para comprar, amenazar o simplemente llegar a acuerdos típicos con lo que en México conocemos como oposición. No le dimos margen. Obligamos a que funcionaran las instituciones y lo conseguimos. Hemos visto pues entonces una forma
de asociarnos los ciudadanos y después ir a presentar nuestros puntos ante las autoridades de manera que podamos influir en el rumbo del país. No es poca cosa, créanme. Sin embargo, falta mucho. ¿Qué viene ahora para usted y para mí en este fenómeno cívico? Viene la defensa del INE, viene la defensa de la Constitución para que no le otorgue nuestra Carta Magna un amparo amplio a la militarización que quieren realizar los dueños de Andrés López. Esas dos batallas van a ser tan duras o más que la de la reforma a la ley eléctrica. Y debemos reconocer lo que hicimos bien para mantenernos. Debemos de entender cuál fue el valor de este ejercicio. Debemos de identificar dónde estuvo que dio la chispa para echar a andar esta máquina. ¿Cuál fue esa? La capacidad de decir lo que sí queremos en forma positiva, en forma concreta y dirigiéndonos a la autoridad que específicamente puede atender nuestra demanda. Eso es hacer ciudadanía. Eso es ser ciudadanos. Si nos acostumbramos, vamos a enderezar el rumbo de este país y vamos a convertirlo en algo mucho mejor. No vamos a construir Finlandia, como dicen algunos. Vamos a construir un México que no dé miedo, que no dé pena y que no dé asco. Créame, estamos en el camino correcto. El pasado domingo, durante la votación de la reforma eléctrica en San Lázaro, usted y yo y muchos ciudadanos más hicimos bien 5 cosas fundamentales que no sirvieron en ese momento y no servirán para los procesos que vienen más adelante. ¿Cuáles fueron esas 5 cosas? Primero, fuimos capaces de ignorar el discurso oficial. No nos enganchamos con su verborrea. No nos quedamos con su versión de los hechos. Segundo, fuimos capaces de construir un discurso propio y original, de decirnos las cosas que estaban pasando, lo que estábamos viendo, y decir qué estaba bien y qué estaba mal. Fuimos capaces también de hablar en suficiencia, de decirnos las cosas entre nosotros ciudadanos en forma suficiente, amplia, hasta agotar los temas, hasta ponernos de acuerdo, hasta encontrar ese piso, esa demanda sencilla y única en la que todos teníamos un punto en común. La cuarta cosa que hicimos bien usted y yo fue, una vez puestos de acuerdo, ir con la autoridad y decirle claramente lo que sí queríamos, exigirle, plantearle las cosas en forma concreta, no abstracta, puntual. Y la quinta y última cosa que hicimos muy bien fue sostener ese discurso, mantenerlo el tiempo suficiente hasta que el resultado buscado llegó. No fuimos a decirle a los diputados un ratito en la mañana lo que queríamos y después nos desaparecimos. Mantuvimos la presión hasta que en el tablero de San Lázaro apareció el resultado que estábamos esperando. Lo hicimos muy bien. Felicitémonos. Habrá gente que le venga a decir a usted que esto es gracias al voto útil. No les haga caso. Esto sucedió gracias a lo que la sociedad hizo en estos días. El voto, ningún voto, ni siquiera el voto útil, tiene efectos a tan largo plazo. Esto fue un trabajo social en el momento de la votación. Y debemos de repetirlo. Vamos a aprendernos esas 5 cosas que hicimos muy bien. Nos van a servir para defender al INE. Vienen por él. Desde el régimen lo quieren capturar. Evitemos. Nos va a servir también para frenar la militarización de nuestro país. Hagámoslo. Y más importante aún, este proceso de 5 pasos que hemos hecho muy bien nos va a servir de cara a las elecciones de este año, las elecciones de 2023
y la gran batalla cívica que será la elección federal de 2024. Hoy debemos de empezar ese proceso de cara a 2024 y utilizar las elecciones locales de 2022 y de 2023 como laboratorios de cara a la gran batalla electoral de la elección federal de 2024. Celebremos hoy lo que hemos hecho bien, identifiquemos cuáles fueron esos pasos y mantengamos abierta esa ventana de oportunidad. Si la dejamos cerrarse, no va a volverse a abrir. En este momento hay una ventana clara, no muy amplia, pero sí clara, donde logramos meter la mano. Y ahí estamos en ese momento. No saquemos la mano, mexicanos. Vamos a meter la otra mano y vamos a ensanchar aún más esa ventana. Esto es de resistencia y créanme que le falta mucho, pero mucho tiempo. Gracias por escucharme, gente de bien. Aquí nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, cuídense lo que me gusta. Adiós.